Y básicamente lo que vamos a estar viendo es cómo poder responder ante la oposición en nuestras vidas. Creo que vamos a ir caminando hacia ese punto en este capítulo. Pero vamos a recordar un poquito antes de comenzar a leer en el verso número del 1 al 5. Dios hizo una promesa, eso lo vimos en la introducción. Hizo una promesa a Abraham y a su familia, hacer de ellos una nación grande y a través de ella bendecir a todas las familias de la tierra. Génesis 12. Siempre que te acuerdes de un pacto de Dios, es Génesis 12, básicamente. Lo vimos en el estudio de Génesis. Ahí es donde le hizo la promesa a Abraham y su familia. Y en este capítulo vemos cómo Dios cumple sus planes, a pesar de la oposición. Va a haber oposición a que se cumpla esto. Así es que vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Son los primeros versículos de este capítulo. Y lo que vemos aquí es cómo muere José y toda esta generación. Ese es el punto, mueren. Pero aunque hayan muerto junto con toda esa generación, ¿sabes? Los israelitas son aumentados y Dios cumple sus promesas. Ese es el punto. Vamos estudiando poco a poco este pasaje. Para empezar, dice ahí, estos son los nombres de los hijos de Israel. Bueno, ok, ¿quién es Israel? Para empezar aquí, nombra a esta familia. El texto nombra a estos hijos, que son 12, y los nombra ahí: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, etc. No los nombra en orden de su nacimiento, pero los nombra a todos. Son hijos de un hombre llamado Israel, que es Jacob en la Biblia. En Génesis lo encontramos así, pero Dios le cambió el nombre a Israel. En Génesis 32, cuando se le aparece a Jacob y lucha con este ángel, ¿te acuerdas? Y le pone de nombre Israel, que ahora es gobernado por Dios. Eso significa el nombre de Israel. Pero este Israel tiene toda una familia de 12 hijos. Y estos hijos, todos sus descendientes, Jacob y sus descendientes, forman parte de una familia. La familia de Isaac, que a su vez es la familia de Abraham. Ellos son los que recibieron esta promesa de Génesis 12. Y Dios se la fue dando a cada generación, hasta ese punto. Entonces, cuando habla de los hijos de Israel, se refiere a todo este linaje, a toda esta familia. Bien, y esta es la familia a través de la cual Dios va a traer la salvación, la bendición a todas las demás familias de la tierra, ¿va? Esos son la familia de Israel. Ahora, dice aquí que entraron en Egipto, pero la pregunta es, ok, pero ¿cómo que entraron en Egipto? ¿Cómo es que llegaron ahí? Bueno, ellos vivían en la tierra de Canaán, que el día de hoy es la tierra de Israel. Y Jacob mandó a sus hijos a Egipto por pan, ya que hubo una hambruna en aquel tiempo. Y José, que era parte de esa familia, y a quien Dios había enviado anticipadamente a Egipto y puesto como gobernante de ese lugar, él mandó a traer a sus hermanos, los recibió, les proveyó alimentos. Y más adelante vemos cómo se reconcilian ahí con José, y Faraón les da una tierra, la tierra de Gosén, que es la mejor de las tierras de Egipto, para que vivieran Jacob, sus 12 hijos, junto con su familia. Así llegamos a Egipto. Y sabes, dice ahí también que tuvieron familia, ¿no? Tuvieron una familia de 70, o sea, pues no es difícil eso de contar, porque imagínate, Jacob con 12 hijos, sus esposas, más José y sus hijos, y sus esposas y sus hijos. O sea, es muy fácil de hacer 70 personas de esta pequeña familia. Rápido. Entonces, fueron 70, es un número pequeño si consideramos la cantidad de personas que había, ¿no? de Jacob. Pero tiempo después, Israel y toda esta generación, ¿qué dice ahí el texto? Murió José y todos sus hermanos, ¿verdad? Entonces la pregunta nos viene a la mente. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué pasó con el plan de Dios? ¿Todo esto se terminó aquí? ¿Aquí se acabó la historia? La respuesta es no.
sino que Dios continuó su plan y los israelitas, dice ahí, fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Qué increíble, ¿no? De este pasaje vemos dos cosas importantes, básicamente. Que Dios es Dios fiel. Porque a pesar de la muerte de José y esta generación, Dios es fiel a su pacto y continúa sus planes. No dependió de José, ni de su familia, ni de Jacob tampoco. Es una promesa de Dios. Y Dios la va a llevar al final, a cabo. Dios sigue cumpliendo sus promesas. Dios es fiel. Eso nos muestra esto. Pero también nos muestra otra cosa. Que esto es una obra no de Jacob, no de sus hijos, no de José. Es una obra de Dios. De hecho, ahí la frase tú la lees, dice, fueron aumentados. O sea, sí es cierto, ellos pues hicieron su parte, pero realmente el que da la vida es Dios. Él es el que puede decir si hay un bebé, no hay un bebé, va a haber una familia o no va a haber una familia. Se entiende, Dios los aumentó y los multiplicó. Y no solamente eso, los fortaleció y dice ahí, en extremo, se volvieron hombres realmente fuertes, una familia fuerte. Y se llenó de ellos la tierra. No significa que el planeta Tierra, sino se habla de la tierra de Gosén y estos lugares donde estaban habitando en ese entonces, ¿no? Bueno, pero vemos esto, Dios es fiel y es una obra de Dios. Ahora, creo que de esto podemos aprender al menos 4 cosas. Que Dios también tiene un plan el día de hoy, ¿sabes? Así como tuvo un plan con el pueblo de Israel en aquel tiempo, también con nosotros lo tiene. Y ese plan es concluir la obra que empezó en Génesis. ¿Sabes? Somos parte del mismo plan. Dios quiere traer salvación a la humanidad. En aquel tiempo lo hizo a través de la familia de Israel, pero el día de hoy lo hace a través de la iglesia. El día de hoy también Dios quiere continuar con ese plan de salvación a las naciones, ¿sabes? ¿Y cómo lo hace? Es a través de Jesucristo. Cristo. Es a través de Él, por quien todas las familias serían bendecidas. De hecho, ¿sabes? Es por eso tan importante que sepamos que Dios había levantado esta familia de Abraham, porque a través de Abraham vendría el Mesías. Y el Mesías nos haría una iglesia. Y entonces es a través de Cristo por quien las familias de la tierra serían benditas. Así es que es el mismo plan. Dios quiere seguir alcanzando a las personas por medio de Cristo. Y bueno, ¿pero qué queremos decir esto? Es una obra de Dios. O sea, tú y yo podemos no estar, pero Dios va a continuar su plan. Es una obra de Dios. Dios es fiel y es una obra de Dios también. Él es el que tiene el poder realmente para dar vida nueva. Tú y yo podemos platicarle a las personas, pero quien realmente puede abrir sus corazones y revelarles el Evangelio es Dios. Tú le puedes decir a tu esposo o a tu vecino, es que Cristo y no sé qué, y los versículos, y te quedan así de, no entiendo nada. O sea, pero es Dios el que puede abrir su entendimiento y que ellos crean en Cristo. ¿Sabes? Entonces, a través de Cristo es una obra de Dios en los corazones de las personas, pero así como el pueblo de Israel fue usado, Dios quiere usarte a ti. Y Dios quiere usarnos a nosotros como iglesia. ¿Cómo? A través de la predicación del Evangelio. Él quiere que llevemos simplemente la noticia de que Jesús murió en la cruz, que Jesús resucitó y hoy está vivo, como cantábamos ahorita. Y es a través de esto, de que las personas crean en esa buena noticia, que entonces también van a ser salvas. Entonces sí, Dios quiere usarnos. Entonces, creo que así como le decía al pueblo, multiplíquense, ¿no? También para nosotros es algo similar, espiritualmente hablando. Multiplícate. O sea, no te quedes con tu fe para ti mismo. Haz discípulos, multiplícate. Eso es, creo que, de las cosas muy importantes que podemos ver acá. Para hacerlo es predicar el Evangelio, es modelando el Evangelio, es viviendo el Evangelio. Así es que multiplícate. Nuestra tarea de compartir el Evangelio, van a haber también ocasiones en que todo se va a complicar. Aquí se complicó la situación porque se murió José y esa generación. Pero también van a haber momentos en nuestra vida en que se van a complicar las cosas. Ahora, hasta podríamos pensar como ahorita lo vimos en el texto. Entonces ya se acabó la historia, ¿no? Pero no, Dios sigue siendo fiel
y va a cumplir lo que tiene planeado. Entonces, anímate a seguir predicando el Evangelio. Pero continuamos con el texto. Dice en el verso número 8: Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, chécate el contraste, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Esta segunda parte ya habla como tal de cómo Faraón oprime a los israelitas, pero igual que en la primera parte. Pero a pesar de eso, ¿qué hace Dios? Los sigue multiplicando, ¿no? Es así. Y primero comienza diciendo que hubo un nuevo rey. Este nuevo rey no conocía a José, es lo que el texto nos dice. Ahora, entonces, si habla de que no conocía a José, significa que es una época posterior a la época de José, porque todos conocían a José, era demasiado famoso. De hecho, en la historia, en el periodo intermedio, en el reinado intermedio de la historia de Egipto, este hombre José sale como uno de los personajes más importantes de la historia de ese pueblo. Entonces, todos conocían a José. Significa que entonces estos reyes fueron posteriores y no, aunque a lo mejor sabían que había existido antes, realmente no les importaba, ¿no? Pues lo pasaban por alto. Es como te pones a pensar en los problemas del siglo pasado y de repente dices, es muy lejano, ¿no? Ya pasó, ¿no? Eso ya quedó en el pasado. Sucedió algo así con estas personas, y este rey entonces no conocía a José. Y eso es algo que entonces nos sitúa en la historia. Esto que estamos leyendo es un acontecimiento que va a ocurrir 400 años después de que llegaron los israelitas allá a Gosén, después de toda esta época de José. Y de hecho Jehová se los había anticipado en Génesis 15:13, permíteme leértelo. Dijo Jehová a Abraham, desde la época de Abraham, fíjate lo que les dijo: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. También en Éxodo capítulo 12, verso 40, más adelante en el libro dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Entonces, este lapso de 400 años, el pueblo israelita fue aumentado, y es en esta época en donde surgió este nuevo rey que no conocía a José. Exactamente no se sabe el momento en el que se levantó este rey, porque se entiende que quizá no fue inmediatamente después de José. Muy probablemente, según la historia y los datos que estaba aquí checando, es que más bien fue ya casi al final de los 400 años. Entonces, por lo tanto, nos lleva a pensar, bueno, ¿y quién es este rey? Hay varias posturas respecto a esto. La tradición nos dice que fue Ramsés II. Y si tú ves la historia, la caricatura esta del príncipe de Egipto, ahí lo ponen como Ramsés II, ¿no? Y ahí ves las pirámides y la esfinge y todo ese asunto, ¿no? Y como que José está ahí jugando entre todo este desierto y las pirámides, etc. Pero ¿sabes qué? Pareciera que por los comentarios, esta es una opción muy poco probable, porque no encaja históricamente en el tiempo del Éxodo, y no encaja tampoco más adelante con la fecha de la conquista de Jericó y muchos acontecimientos más. Entonces es poco probable que haya sido Ramsés II. Algunos historiadores apuestan más a que sea un hombre llamado Amose, que fue el predecesor de uno que se llama Tutmose. Ambos fueron faraones, pero pudo haber sido desde Amose, que fue uno de los faraones que estuvo en este lapso de los 400 años y que estuvo gobernando prácticamente en la última parte de esta época. Pero sobre todo la mayoría de historiadores más bien opinan que es un hombre llamado Tutmose, el descendiente de Amose. Bueno,
no sé por qué te estoy cantando Mose y Mose y Mose. Pero lo interesante solamente es ver que estas personas son reales. Esto no es un cuento de Disney o algo así. Es una historia real, sucedió, es algo real. Y existe en la historia, lo buscas. Tutmose III es el nombre de este faraón. Algunos se van un poquito más hacia la última parte de la época tardía y sitúan a otro hombre llamado Amenhotep II. Como sea, había un nuevo rey y no conocía a José y no conocía a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace este nuevo rey? Lo que hace este rey entonces es alborotar al pueblo, y lo que dice es: seamos sabios, ¿no? De alguna manera está alborotando al pueblo. Esta palabra sabios realmente es como seamos guzos, pues, ¿no? Lo traduce como astutos, más bien que listos, ¿no? Porque no es que fueran muy inteligentes, ahorita vamos a ver por qué no. ¿Y para qué quería que fueran, entre comillas, sabios? Pues para que el pueblo no se multiplicara, para que el pueblo de los israelitas no se multiplicara. Y acontezca que viniendo una guerra se unan nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya. Entonces lo que estaba haciendo este hombre es crear un alboroto para detener el crecimiento de los israelitas. En otras palabras, si te das cuenta, se está oponiendo al plan de Dios. Porque Dios había prometido hacer de Israel una gran nación. Y este hombre, al tratar de detener el crecimiento, se está oponiendo a Dios. Está constituyéndose un enemigo de Dios, en contra de la voluntad de Dios. ¿Y por qué lo hace? Creo que el texto es muy sugerente. Te sugiere que fue por temor de este faraón. ¿A qué? Cuando dice, y que se vayan de la tierra. Lo que está diciendo implícitamente es que muestra su temor a perder los beneficios que obtenía de los israelitas. Claro, Egipto había recibido en todo este periodo segundo de la historia de Egipto, la más grande de la abundancia que había existido en toda su historia, gracias a los israelitas. Entonces tenía miedo que se perdiera su ganancia, el beneficio personal. Pero también una traducción traduce esta parte como y que se vayan de la tierra, más bien como y se apoderen del reino. También es una posible traducción, una manera de entenderlo. Entonces esta traducción lo que muestra es temor del faraón, pero no solo a perder los beneficios, sino temor a perder el reino de sus manos. Entonces ese es el miedo que tiene Faraón, tanto los beneficios como el poder, el dinero, todo esto, ¿no? El reino de su vida, el reino de Egipto. Así que, ¿qué hace el Faraón? Toma una decisión bien drástica. Lo que hace junto con el pueblo, ya después que lo alborotó, todo el pueblo junto con Faraón ponen comisarios de tributos. O sea, en otra traducción dice capataces o cobradores de impuestos. ¿Y qué hacían? Molestar a los israelitas con sus cargas. Está hablando económicamente. Ponían impuestos muy elevados, ¿no? Y además les impusieron trabajos forzados. Por eso que adelante habla de opresión, habla de edificación de varios lugares. Lo que hicieron no solamente es ponerles impuestos, sino obligarlos a trabajar con cargas bien difíciles, con trabajos bien difíciles. Uno se queja el día de hoy porque es como, es que mi jefe no sabe, no sé qué. Espérame, no, o sea, sí está feo, pero no sabe uno cómo realmente es no comer o estar ahí en medio del sol 8 horas y que si no trabajas te dan de castigos, ¿no? O sea, es una época muy distinta. Estos cuates la padecieron bien fuerte, ¿no? Entonces les impusieron trabajos forzados. Para entender qué tan duros eran esos trabajos, el texto dice que los obligaron a construir 2 ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. 2 ciudades. Bueno, o sea, eso es algo enorme, ¿no? Y aunque, o sea, eran 70 israelitas, pon que se multiplicaron muchísimo, ¿no? Pero aunque se multiplicaran muchísimo, era un trabajo gigantesco para esta cantidad de personas. Ahora, no te imagines una ciudad como el DF, ¿no? O algo así. Las ciudades, en aquel tiempo, no existía Pitón y Ramesés, sino que fue el inicio de estas 2 ciudades que más grandes se convirtieron en grandes imperios, esos lugares, ¿no? Pero no te los imagines así enormes, ¿no? Eran
pequeñas ciudades, pero, o sea, eran ciudades. Y estaban dedicadas especialmente para el almacenaje del grano y demás cosas. Ajá. Ahora, el día de hoy estas ciudades existen, pero en sus ruinas, son las ruinas que tenemos. Hay 2 tels, no sé si ubicas la palabra tel, pero tel significa un montículo de ruinas, ¿no? El día de hoy los puedes googlear, órale, los puedes googlear y aparecen ahí en el Google Maps. Algunos identifican Pitón como la ciudad de Er-Retaba, o Tel El-Er-Retaba, así se llama, Er-Retaba, y el Tel El-Daba es la ciudad de Ramesés. Ajá, que son 2 montículos el día de hoy. Y sabes, déjame aclararte el asunto, no son los lugares en donde estaban las pirámides, ni tampoco la esfinge, ¿ok? Dicho sea de paso, la esfinge y las pirámides fueron hechas 1 milenio atrás de esto que estamos leyendo, en el año 2700 al año más o menos 2100 antes de Cristo. Esto que estamos leyendo está situado aproximadamente en el año 1526 antes de Cristo. Entonces, estamos en otra época, en otro lugar, ¿vale? Entonces, sí le produce Disney, creo. Quizá a lo mejor es un poquito pensando en esta postura de que es Ramsés II el faraón de esta época, pero te decía, es muy poco probable. Ok, bueno, pero aquí el punto es entonces, Faraón los oprimía, y el pueblo también, pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban, otra vez, ¿no? Qué increíble. La primera parte era, murió José y sus descendientes, pero Dios multiplicó al pueblo. Ahora es, el faraón y el pueblo los oprime, pero Dios multiplica al pueblo. Entonces aquí hay un segundo contraste, y esto es algo interesante, porque el resultado de la opresión era que el pueblo fuera abatido. Eso era lo normal que debería suceder, ¿verdad? Como cuando te abaten en la chamba y al final dices, no, ya sabes qué, renuncio, ahí nos vemos, ¿no? Bye, ¿no? Ese era lo más natural, pero aquí no pasó eso. Aquí sucedió algo completamente sobrenatural, anormal. Lo que sucedió es que se hicieron más y más fuertes. ¿Te puedes imaginar eso? ¿No? Y eso nos muestra entonces algo. No son ellos, es Dios. Sigue siendo Dios. Es la respuesta de Dios ante la oposición del enemigo. Dios está fortaleciendo a los israelitas en medio de la oposición para cumplir sus planes, ¿no? Y Dios continúa su plan a pesar de esta oposición. Nada lo detiene a Dios, ¿okay? Entonces creo que aquí podemos desprender 2 cosas también para nosotros. Pues queremos predicar el Evangelio, ¿no? Queremos llevar este plan de salvación a otros. Pero ¿sabes? Cuando tú te propones esto en tu corazón, no estamos ajenos de dificultades y de oposiciones para hacerlo. Pero ¿sabes? Una cosa, nada puede detener los planes de Dios. ¿Sabes? A Pablo lo metieron a la cárcel y decía, yo estoy en la cárcel, pero la palabra no está presa. ¿Ah? La obra no se detiene. Los cristianos siguen predicando, el mensaje sigue expandiéndose. A pesar de la oposición, Dios va a hacer su obra, así es que no te desanimes por el hecho que haya dificultades u oposición a la hora que tú compartes el Evangelio. Pero otra cosa que es maravillosa, de repente pensamos esto como algo negativo, pero es a través de la oposición la manera en cómo Dios nos fortalece y nos capacita para continuar sirviéndolo. Impresionante. La gente nos piensa a lo mejor de repente ver abatidos por la oposición, y cuando se dan cuenta, Dios nos ha fortalecido más y más, y nos seguimos multiplicando como minions, así, un buen. Entonces, ¿sabes qué? A mí me da mucho gusto ver este lugar con todos ustedes acá, porque vemos esto, o sea, Dios sigue llamando a personas, Dios sigue multiplicándose, ¿sabes? Entonces, multiplicando su iglesia. Me lleva a pensar, Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ok, entonces, bueno, ahí vamos. Pero después de esto también vemos ahí al final la parte que leímos, que no solamente Faraón los oprimió, les puso impuestos y trabajos forzados y los mandó a hacer estas 2 ciudades de Pitón y Ramesés, sino que dice en el verso 14 y 15 que les amargaron la vida, 13 y 14. Les hicieron servir con dureza, con dura servidumbre, y esto habla de crueldad. Eso es cómo se traduce en otras versiones, con crueldad. Entonces ya no solamente era
hacer trabajos, era hacerlo y con crueldad, con lastimándolos físicamente, ¿no? Ya era como tal, ahí sí, una esclavitud en el extremo más duro posible. Eso era. Pero me llama mucho la atención que por qué lo hicieron el pueblo así, por qué los hicieron así, con crueldad. Dice ahí que porque le tenían miedo al pueblo. Entonces ya no solamente Faraón le teme al pueblo, ahora es todo el pueblo completo de Egipto le teme al pueblo de los israelitas, porque saben que esto es algo fuera de lo normal. Se están dando cuenta que el Dios de los israelitas es el que está cuidando a los israelitas, ¿no? Entonces tienen miedo. ¿Y qué hacen? Lo que tratan de hacer es tratarlos con crueldad. Y para entender esto de la crueldad, dice ahí que los ponían a hacer mezcla con barro para hacer ladrillos. Entonces en aquella época pues no era como el día de hoy, ¿no? Que pues ya tienes máquinas para hacer esas cosas. Tenías que hacer la mezcla, hacer la forma de los ladrillos y secarlo y cocerlo con el sol. Eso llevaba un tiempo y un esfuerzo. Pero no solamente a esto los ponían a hacer, también los esclavizaban para las labores del campo y para servirles personalmente en sus propias casas, como esclavos domésticos. O sea, los abatieron a los israelitas con toda crueldad. Ahora también nos podemos a pensar en ese sentido en una cosa, que a veces quieres obedecer a Dios y estás ahí predicando y te animas a hacerlo, ¿no? Y la cosa se pone peor, más difícil, no se pone más fácil, no se pone más sencillo. El mundo incluso nos podría llegar a tratar con crueldad también a nosotros, en las distintas como niveles de crueldad que pueda haber, ¿verdad? Y muchos nos desanimamos porque pensamos, ay no, si de eso se trata, pues mejor no lo hago, ¿no? Pero piensa en esto, esta es la voluntad de Dios, este es su plan. Y al hacerlo, no estamos sirviendo meramente a los hombres, estamos sirviendo a Dios. Es una de las cosas por las que Pablo también en sus epístolas escribe, hey, siervos, ¿no? Sométete a tu amo, sujétate a tus amos, a tus jefes, pues, el día de hoy. Porque al hacerlo, dice, no te estás sometiendo a tu jefe meramente, sino a Dios. Entonces creo que es una forma de entenderlo también el día de hoy. Prediquemos, y si hay este tipo de situaciones crueles y difíciles, piensa, es para Dios. Y Dios va a tener un plan en medio de todo esto. Verso 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero, otro contraste. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y chécate, dice ahí, y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. ¿Qué sucede acá? Ahora Faraón endurece su corazón, ¿no? Y lo vamos a ver en la historia del Éxodo, como así Faraón poco y poco, más y más, endurece su corazón. Pero aquí endurece su corazón en contra del pueblo, ¿no? Ahora, primero la esclavitud, pero ahora es un genocidio. O sea, estamos hablando de un asesinato múltiple. Es todo un pueblo, una población de niños. Algunos comentan, es que la tierra de Gosén no era muy grande y es que realmente el pueblo de Israel no era tan grande y eran unos cuantos niños. Como sea un niño, sean 10 niños o 20 niños, o sea, ¿cómo te explico? Es un asesinato esto. Y aparte, son bebés. Y a través de esto vemos las intenciones tan astutas, tan malvadas de este hombre, porque son niños que no se pueden defender, ¿no?
Y aparte también están matándolos justo a la hora de nacer, o sea, ni siquiera le están dando tiempo de nada, ¿no? Y en manos de mujeres israelitas. Esto está terrible. O sea, este cuate es está tratando de astucia para engañar al pueblo de los israelitas. Entonces el plan de Faraón es detener el plan de Dios a toda costa, definitivamente, ¿no? Y está bien interesante porque lo que está haciendo entonces aquí es infundir el miedo. ¿Te puedes imaginar toda la persecución de los niños y las mujeres tratando de rescatar a sus hijos chiquitos? Es terrible. Está infundiendo miedo al pueblo. Y creo que por eso podemos aprender lo siguiente. Una estrategia del enemigo es eso, infundir el temor para que no prediques. Como de alguna manera diciéndote, si sigues así, vas a morir. O sea, voy a acabar contigo y con tu familia. Aguas. El enemigo es astuto en hacer este tipo de cosas, ¿sabes? De este tipo de proposiciones. Y si no, a lo mejor así de frente, sí te lo hace luego en el corazón y te temoriza para que no hagas lo que Dios te mandó a hacer, ¿no? Pero qué increíble que está esto de las parteras, ¿no? Pero dice ahí, pero las parteras. ¿Verdad que nos encantan estos peros en la Biblia? Pero las parteras temen a Dios y le preservan la vida a los bebés. En lugar de temer a Faraón, ¿a quién le tienen temor? A Dios. Qué hermosa respuesta de estas mujeres. Ellas son a quienes Faraón les dijo, los matas. Y ellos de frente a Faraón le dicen, no. ¿Por qué? Porque además de ser un asesinato, es ir en contra del plan de Dios. Es ir en contra de la voluntad de Dios. Es ir en contra de las promesas de Dios de salvación hacia el pueblo y a la humanidad. No podían hacer esto, definitivamente. Ellas lo entendían y por eso es que temieron a Dios antes que a los hombres. No tuvieron miedo de los hombres, sino de Dios. Y así que Faraón, de desquite, empezó una gran persecución en toda esta zona. Y ya no solamente él, sino le dijo al pueblo, todo el pueblo, maten a los bebés. Híjole, qué fuerte, ¿no? Pero ¿qué nos enseña? Que va a haber persecución por predicar. O sea, es algo que vamos a tener que asimilar con el paso de los años. O sea, es algo que vamos a pasar. Va a haber persecución, y no solamente para uno, sino para nuestras propias familias puede ser que esa situación. Pero creo que este pasaje nos enseña esto. No tengas temor del hombre. No tengas miedo del hombre. Ten temor de Dios. Eso es lo que nos enseña el pasaje. Ten temor de Dios y sigue predicando y sigue compartiendo la palabra. Se parece mucho a las palabras de Jesús en Mateo 10, verso 24 al 28, que decía, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Así que no les temáis, ¿verdad? Y también, extendiendo un poquito más esta aplicación, si a Jesús lo clavaron en una cruz, menor es el siervo que el maestro, ¿no? Pero dice aquí en el texto, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en las tinieblas, díganlo en la luz. Lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, esta parte nos recuerda a Jesús. Hay que tener temor, pero de Dios, ¿no? Porque no predicar o simplemente callarse porque te dijeron que te callaras, y callarse es temer al hombre. Y estamos poniéndonos en contra del plan de Dios. Y es como la decisión que tengo que tomar. ¿A quién voy a temer? ¿Y a quién voy a servir? ¿Voy a temer al hombre y servir al hombre? ¿O voy a temer a Dios y servir a Dios? Necesito tomar una decisión desde ahorita. Bueno, pero no solamente nos enseña esto. Hay algo que nos motiva para entonces no temer al hombre sino a Dios. ¿Cuál es la razón? Que Dios cuida a su pueblo. Es una razón muy clarita aquí. Dios cuida a su pueblo.
Ujú. Y lo vemos con las parteras. ¿Qué pasó con las parteras? Le dijeron al faraón, no. Ahí le pusieron un pretexto, que probablemente fue cierto. O sea, a lo mejor sí es cierto que las judías eran más robustitas y tenían más fuerzas para dar a luz solas. Y lo ocuparon como alguna especie de, pues sí es verdad, pero para no hacerlo, ¿sabes? Para no matar a los bebés. Uh-huh. Entonces no les hizo nada a Faraón, las cuidó, y no solamente las cuidó, dice, les hizo bien, pero en el verso 21 dice, prosperó sus familias, que significa, les dio muchos hijos, ¿no? Y tú dices, órale, no me bendigas tanto, porque ahora resulta que me van a querer matar también a mis hijos, ¿no? Pero ¿sabes que en la Biblia los hijos son una bendición de Dios? Bendijo a estas mujeres dándoles hijos, porque ellas propusieron temer a Dios y no a los hombres. Y Dios cuidó de las parteras. Pero es una imagen que nos muestra, Dios cuida de su pueblo cuando sale a predicar obedientemente, cuando va con las personas y les comparte de Cristo. Dios cuida de ti, ¿va? ¿A poco no nos da miedo cuando salimos? Híjole, ¿qué voy a decir? Y si me preguntan, y si me la regresan, o sea, ya te pones a pensar 20 cosas. No tengas miedo del hombre. Aquello en lo que hemos creído es totalmente verdadero. Hay sustento y Dios está contigo y Dios te protege y Dios te va a dar las palabras y Dios te da de su espíritu y todo. Entonces, Jesús mismo lo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. ¿Verdad? Mateo 28:20. Entonces, no tengas temor del hombre, sino temor de Dios. Ahora, esto de temor de Dios no debe confundirse con temor como a la manera que luego tenemos miedo nosotros de alguien que nos va a castigar. El temor del que habla la Biblia hacia Dios no es un temor enfermizo que te lleve a apartarte de Dios, ¿no? Tenemos esta imagen distorsionada gracias al pecado y que nosotros, siendo pecadores, reflejamos una mala imagen con nuestros hijos o en el mundo. Y de repente decimos temor y pensamos que es algo negativo. Pero el temor de Dios no es así, es un temor limpio. Más bien significa algo así como tener suma reverencia a nuestro Dios. Sumo respeto a nuestro Dios, porque Él es un Padre que nos ama. Ese es el concepto de temor bíblico. Por este respeto y amor a nuestro Padre que nos ama a nosotros, entonces ve y comparte la buena noticia del Evangelio. En Mateo 10, 29 al 33 dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que este pasaje nos pone Jesús para ayudarnos, ¿no? Para que entendamos que tenemos un Dios y es un Padre que nos ama y está con nosotros. Y bueno, hasta aquí vamos a ver el día de hoy. ¿Me acompañas a hacer una oración? Señor, gracias por este pasaje tan hermoso de Éxodo, Señor. Gracias por animarnos a esta obra que tú tienes y por dejarnos claro que el día de hoy continúas esta obra y nos quieres usar, Señor. Pero de lo que hemos leído hoy, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo que nos quites el temor del hombre, Dios. Más bien que nos regales este precioso regalo del temor de Dios. Tenerte temor y respeto y amor a ti, Señor, solamente de una manera fiel y leal hacia ti, Señor. Para que cuando nos envíes a algún lugar, Señor, poder hablar de ti con valentía y no hacernos para atrás, porque tú estás con nosotros. Ayúdanos a confiar que la obra es tuya, que es por tu poder, que tú estás con nosotros y que tú nos guardas, Señor. Y te pedimos que nos uses como usaste a este pueblo de Israel, el día de hoy también aquí a la iglesia, tu iglesia, especialmente aquí este grupo que somos de Xochimilco, Padre, que somos tus hijos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar con una alabanza, ¿te parece? ¿Puedes ponerte de pie?